digamos que ya es veterano de estas lides, estamos seguros de que va a dar una gran charla, una gran ponencia. Como digo, no nos vamos a entretener mucho porque hoy sabemos que tenemos una jornada muy apretada, apenas 5 minutos entre conferencia y conferencia, así que no te robo más tiempo, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, al lío. Lo primero, como siempre, dar las gracias a la organización y más que nada a la Policía Escuela, que siempre pasamos por aquí todos y gracias a ellos pues ya llevamos nuestra placa, nos formamos y yo siempre considero que salimos de aquí mejores personas. La parte que menos me gusta de las presentaciones es esta, el Who am I, ¿vale? Bueno, Policía Nacional, Comisaría General de Información, Ciencias Políticas y Criminología, Mundo Hacker Team, bla, 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 bla. Pero bueno, al final esto está muy bien de lo que he ido haciendo, pero ¿qué hemos hecho? Vamos a empezar con un disclaimer, ¿vale? Vamos a dejar un poquito las cosas claras. Cuando hablemos del actor, para que nadie se lleve sustos, ni suspicacias, ni nada, nos hemos inventado un país, a rollo Mortadelo y Filemón, que sería, por ejemplo, un país tirania, ¿vale? Cuando hablemos de IA, vamos a hablar de modelos de lenguaje. Esto es clave, ¿vale? Una IA de tipo generativa, es decir, le vamos a hacer preguntas y nos va a dar respuestas. Y después, todo aquello que se ha generado con IA, es decir, con el modelo de lenguaje, le vamos a plantar este sellito, ¿vale? Como por ejemplo, esta es la fotografía vía satélite de Tirania, nuestro país estrella, ¿vale? Nuestro actor malicioso, o maligno, como le gusta a muchos decir. ¿De dónde sale esta charla? Bueno, los que me conozcáis un poco, pues empecé dando charlas. Aquí en Cyberworld presenté un modelo de Machine Learning enfocada a materia antiterrorista, de respuesta de predicción de ataques. Bueno, la captura es del CCN, que también lo presenté allí, porque no tenía de Cyberworld. Posteriormente, también os hablé aquí por primera vez en Cyberworld de cómo hacer una investigación policial haciendo uso de las técnicas que se llaman de Threat Intel y Threat Hunting, ¿vale? ¿Por qué cuento todo esto? Porque os comentaba, al final, con la presentación que hacíamos el año pasado, el inspector Joaquín, mi jefe de grupo y yo, que al final la vida, el mundo, no está formado por cosas, sino por procesos. Y la verdad es que en el tema de Threat Hunting, Threat Intel, OSINT, OSINT, etcétera, etcétera, al final es procesos, ¿vale? Cuanto más claros tengamos los procesos y los conceptos que estemos utilizando, pues mejor vamos a poder aplicarlos. Al final hablamos de planificación, ¿vale? Por eso mismo os presentábamos la forma de trabajo al final que también hacen las empresas. Tenemos una víctima de un ciberataque, extraemos indicadores de compromiso, es decir, por ejemplo, puede ser un hash, una dirección IP, etcétera, etcétera. Y las tácticas, técnicas y procedimientos que muchas veces nos vienen en los informes que hacen las empresas sobre un incidente, ¿vale? Bueno, pues con todo eso se trabaja. ¿Cómo trabajamos? Pivotando, ¿vale? Eso es un concepto clave. ¿Por qué? Porque cogemos, por ejemplo, una dirección IP, un hash, etcétera, y no la aplicamos OSINT, no. El concepto de que se hace ahí es pivotar, es decir, de un dato pivotamos a otro, ¿vale? Ahí no hay inteligencia, ni tan siquiera hay información, simplemente hay pivotar. Con eso, posteriormente, lo relacionamos todo, con esas técnicas de pivoting, ¿vale? Y ahí podemos identificar, pues, malware, infraestructura del atacante, las herramientas legítimas que ha utilizado, pero de manera maligna, porque al final hay muchas herramientas que son legítimas, como puede ser un NGROC y demás, que pueden ser utilizadas de modo maligno o con fines malignos por los atacantes, ¿vale? Aquí ya empezamos a generar información, es decir, estamos añadiendo contexto, relacionando datos y demás. Es decir, aparece la información. Toda esta parte aquí ya podríamos hablar de OSINT, Open Source Information, ¿vale? Con todo esto, sí después podemos llegar a generar inteligencia cuando lo metemos en la pirámide de la inteligencia, ¿vale? Que ya sería esta parte de aquí, con los 3 diferentes tipos de inteligencia. Estratégica, táctica, operativa, etcétera, etcétera. Al final, nuestro trabajo es intentar dar con las personas o grupos de personas que han llevado el ataque. Venga, preguntas. No hemos terminado, venga. Las preguntas ya me las hago yo. Al final, muchos me preguntabais cuando terminamos el año pasado la presentación,
de cómo impactaban esas campañas. Sin embargo, la que más me llamaba la atención era la que me hacíais muchos, era si ese modelo aplicaba para las campañas de desinformación. La verdad me quedé un poco pensando, dándole vueltas, y llegué a dos conceptos que me parecían claves. Cuando hablamos al final de un incidente de ciberseguridad, siempre nos referimos a él como un ciberataque. Sin embargo, cuando hablamos de campañas de desinformación, hablamos tal cual, campañas de desinformación. Si nos vamos un poco al ámbito académico, la primera vez que aparecen las campañas de desinformación están englobadas dentro de este concepto, ciberoperaciones, ¿vale? Ya sabéis, los que me conozcáis un poco, que soy muy puñetero con los conceptos, pero es verdad, la primera vez que aparecen estos conceptos, estos son extractos de la guía del CCNCER de glosarios, la 401, y hace un recopilatorio de las definiciones de diferentes sitios. Si nos fijamos, por ejemplo, esta definición de ciberoperación en inglés está extraída del manual de Tajim, ¿vale?, del año 2013. Pero bueno, vamos un poco al concepto. Definen ciberoperaciones como el empleo de las oportunidades que ofrece el ciberespacio a fin de alcanzar objetivos en o usando el ciberespacio, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es un concepto mucho más amplio de lo que entendemos los ciberataques. Entonces nos vamos a ver la definición de ciberataque para ver si son conceptos que se contradicen o no. Y nos dice que es la acción producida en el ciberespacio que compromete la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, si es verdad, cuando hablamos de un incidente de seguridad como un ransom y demás, está bien hablar de que es un ciberataque. Pero el ciberataque podemos entenderlo que está dentro de una ciberoperación, ¿vale? En el mismo ámbito, sobre todo esto lo estudiaron por primera vez nuestros compañeros del mando conjunto, ya sea, pues en este caso es de los cibermilitares norteamericanos, hablan ya de ciberoperaciones de influencia, ¿vale? Y definen dos tipos. ¿Eso qué quiere decir al final? Que también entra dentro de las ciberoperaciones. Y es otro tipo dentro de las ciberoperaciones, igual que son los ciberataques, ¿vale? Entonces realmente ellos no hacen diferencias entre ciberataques o campañas de desinformación, lo engloban todo como una ciberoperación. Veis que lo que os decía, los dos conceptos, operaciones de influencias técnicas, operaciones de influencia social, ¿vale? En este caso, por ejemplo, definen la influencia técnica como aquellas que tienen como objetivo atacar las capas lógicas del espacio de la información. Estas incluyen sistemas de difusión de información, servidores de datos, etcétera, etcétera. Y operaciones de influencia social, ¿vale? Por ejemplo, en los tipos de ciberoperaciones de influencia técnica entrarían las denegaciones de servicio. Una denegación de servicio no es un ciberataque, ¿vale? Es una operación de influencia técnica. Eso que nos hace sospechar muchas veces que tras un ataque de denegación de servicio puede estar ocurriendo a la vez una operación de influencia social. También podemos llegar a pensar que los ciberataques pueden estar relacionados con operaciones de influencia social. Pero aquí, detrás de todos los conceptos, hay algo que me pareció clave, ¿vale? Que es el concepto de ciberespacio, porque al final, todas las ciberoperaciones y demás hablan de que se realizan en o haciendo uso del ciberespacio. Bueno, pues se definen el ciberespacio como el dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de la tecnología de información, etcétera, etcétera. Otra cosa que me llamó la atención, viendo el tema del ciberespacio en el ámbito académico, era que los militares empezaron la definición del ciberespacio haciendo un análisis de lo que denominan el modelo de capas, ¿vale? Es decir, cuando se plantearon qué demonios es el ciberespacio, dijeron, vale, ¿cómo podemos estudiar el ciberespacio? Si conocemos un poco la forma de trabajo en el ámbito militar, sabemos que ellos trabajan con dominios y con dimensiones, ¿vale? Los dominios al final no dejan de ser conceptos organizativos, como puede ser tierra, mar, aire, espacio y el ciberespacio, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que el modelo de capas para el ejército norteamericano son tres, ¿vale? Proponen tres, la red física, una red lógica y lo que denominan ciberpersonas, ¿vale? La parte que nos interesa es esta, que es una entidad abstracta creada en base a los datos o descripciones digitales, etcétera, etcétera. El mismo año
sacaron otro estudio, pero en este caso los militares del Reino Unido, el que definen pues 6 tipos de capa, ¿vale? Entonces parece que no hay mucho consenso. En el mismo año unos proponen una cosa pues, y el Reino Unido proponía otra. Ellos, por ejemplo, desglobaban social, gente, persona, referente a la narrativa, información, red y el mundo real, ¿vale? Al final lo podíamos agrupar de esta manera, con social, gente y persona, consisten en los detalles que conectan a las personas y al ciberespacio. Tampoco nos sigue dando una definición clara de lo que era el ciberespacio, sobre todo en lo que denominamos, de manera vulgar por decirlo de alguna manera, esos ataques híbridos, es decir, ataques que se realizan en el ámbito físico y que pueden tener repercusión en el ámbito ciber, o viceversa. Por el momento es un tostonazo, tranquilidad. Si nos fijamos un poco, podríamos realizar el modelo integral de capas, ¿vale? Está basado en una tesis doctoral que se presentó en el año 2019 y me parece la mejor forma de comprender cómo se interrelacionan y están interconectadas este modelo de capas, ¿vale? Vemos que se establecen 3 dimensiones, una dimensión cognitiva, una dimensión virtual, esta parte sería la que a nosotros nos interesa del ámbito ciber, y una dimensión física, ¿vale? Vemos que están interrelacionadas, con lo cual si impactamos en alguna de ellas puede tener repercusiones tanto hacia las siguientes capas o hacia otras capas, ¿vale? Pero bueno, vemos que al final tanto el modelo norteamericano como el modelo de Reino Unido se puede integrar en un único modelo, con lo cual ya no estamos ante una dicotomía de si es un modelo de 3, si es un modelo de 6. Al final, en este estudio quedó un modelo de 7 capas, pero me parece la manera más correcta para entender cómo impactan entre las diferentes capas, cómo se encuentra integrado cada una de ellas e interrelacionado. Bueno, a modo de ejemplo, vamos a ver una acción que se realiza contra Tirania. No sé si hay algún compañero del mando conjunto del ciberespacio aquí, pero bueno. Está generado con inteligencia artificial, es un modelo de lenguaje en el que nosotros le metemos un texto y nos genera una historia, supuestamente un vídeo, ¿vale? Es una historia basada en un incidente real, pero los actores son uno no ficticio, que son nuestros compañeros del mando conjunto, que van a realizar una acción contra Tirania, ¿vale? Y vamos a ver, pues, cómo impacta una acción en el ámbito ciber para realizar una operación en el ámbito físico. El sonido no va. Bueno, tenía que pasar algo. ¿Eh? Las pantallas parpadean mientras el soldado navega a través de complejos códigos de seguridad. Si no, os lo resumo ahora rápidamente. Finalmente, logra desactivar los radares y proporciona la ruta segura para la incursión. El avión de combate emprende su trayectoria hacia la instalación nuclear enemiga, listo para llevar a cabo su misión devastadora. El soldado del cibercomando observa con satisfacción desde su puesto remoto, sabiendo que su habilidad técnica ha allanado el camino para la destrucción inminente. En la distancia, el brillo mortecino de la instalación nuclear se desvanece lentamente mientras el avión de combate se prepara para lanzar su carga letal. Es en este momento oscuro y silencioso que la sombra del soldado del cibercomando español se alarga sobre el campo de batalla digital, acechando en las sombras de la guerra moderna. Vale, al final la historia lo que habla es que nuestro estado malicioso, Tirania, ¿vale?, está desarrollando en una planta nuclear pues un posible ataque. El ejército, el mando conjunto, pues intenta realizar una operación y para poder bombardear esa planta nuclear necesita tumbar todo el sistema de radares, ¿vale? ¿Cómo lo realiza? Pues con una ciberoperación en el ciberespacio, atacando el sistema de radares, eso que permite la caída del sistema de radares, con lo cual el avión de combate pues puede lograr realizar su acción. Es decir, estamos viendo cómo una acción en el ámbito del ciberespacio tiene un impacto final en el ámbito físico, ¿vale? Al final de lo que estamos hablando es de llevar una acción a un efecto.
la misma autora de esa tesis lo que hacía era, con ese modelo de capas, lo establecía con las diferentes entidades que se pueden impactar, ya sea en el ámbito de la dimensión física, virtual o cognitiva. Es decir, en el ámbito cognitivo tendríamos audiencias y tendríamos la psique, algo normal, ¿vale? En el ámbito de la virtual podríamos tener ciberpersonas, ciberobjetos, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de la dimensión física, pues tenemos la capa de red, las personas, los objetos y demás. Al final, un actor va a elegir una de estas entidades para llevar a cabo otro tipo de ataque, que tendrán diferentes repercusiones, diferentes efectos. Lo podemos ver aquí, ¿vale? Es decir, el actor A puede impactar sobre ciberpersonas, pero al final las ciberpersonas, detrás de ellas, son personas, es decir, hay una audiencia, hay una psique, etc. Que tiene un efecto, ¿de acuerdo? Por eso os pegaba la chapa con el tema de la interrelación de capas. Os voy a pegar otra chapa, lo siento, pero al final muchas veces cuando hablamos de campañas de desinformación hay algo que no tenemos en cuenta, ¿vale? Todo esto vais a ver que tiene un objetivo y quiero que sigáis mi razonamiento. En sociología hay un matemático francés que fue Claude Shannon, que se propuso realizar un estudio matemático de los procesos de información, es decir, del modelo de comunicación. Os lo vais a entender muy fácil, ¿vale? Hay una fuente, en este caso, por ejemplo, soy yo, codifico un mensaje, quiero transmitiros un mensaje y en este caso mis cuerdas vocales en mi cerebro lo transmiten en una serie de códigos, de sonidos, ¿vale? El canal sería el aire por donde el sonido se transmite. Cuando llega a vosotros lo decodificáis y ya lo interpretáis, ¿vale? Sin embargo, este modelo tan simple carecía de algo, que eran las teorías de cibernética de segundo orden. Tranquilidad, no os alteréis, ¿vale? Al final, estas teorías cibernéticas lo único que tienen, le añaden una segunda opción, que es el tema del ruido y del feedback del receptor, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final yo estoy transmitiendo el mismo mensaje de la misma manera que proponía Shannon, ¿vale? Pero cuando os llega a vosotros, vosotros también tenéis un contexto. No solamente influye mi contexto, cómo estoy transmitiendo las cosas. Imaginaros que hubiera tenido una malísima noche, me hubiese quedado afónico, cuando os intento transmitir el mensaje o lo que estoy explicando, llegaría fatal a vosotros. Lo podréis interpretar de manera correcta o no. Habría problema, habría ruido, ¿vale? Si por el contrario, también vosotros habéis tenido una mala noche, lo vais a interpretar bastante mal. El mensaje que os transmito lo podéis llegar a confundir, etc. Este modelo global al final también aplica en el ámbito de las redes, ¿vale? Una persona quiere transmitir un mensaje, lo tiene que escribir por WhatsApp y demás. La aplicación, ¿qué hace? Lo codifica dependiendo del canal. Por eso hemos cambiado el modelo de Shannon, ¿vale? Ahora tanto el encoder como el decoder, la decodificación, dependen del canal. ¿Por qué? Porque no todas las plataformas lo hacen igual. No todas las plataformas tienen la misma capacidad de transmitir el mensaje o no. Además, para el modelo correcto, el contexto en el que intenta transmitir el mensaje el emisor para poder tener una influencia de la forma más propicia sobre el receptor, tiene que conseguir englobar todo ese contexto también en la codificación del mensaje. Es un poco lío, pero lo vamos a ver que esto es muy importante en las campañas de desinformación, ¿vale? Todo ese contexto que no sea capaz de generar va a ser ruido, es decir, cosas que entorpezcan el entendimiento del mensaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí si tuviésemos una obra al lado, eso sería un ruido, nunca mejor dicho, ¿vale? Nos pondría problemas a la hora de comunicarnos, tendría que levantar más la voz, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo más importante que le añaden en estas teorías es el feedback del receptor, es decir, cómo se va a comportar el receptor cuando reciba el mensaje. Empezamos ya en materia, ¿vale? Os hablaba siempre, bueno, el año pasado, cuando estudiábamos el tema de los ciberataques y demás, de que había matrices. Conocéis todos la matriz de Mitre, ¿vale? Que es fundamental, las tácticas, técnicas y procedimientos, que al final es cómo comprendemos
cómo planifica la acción nuestro adversario, cómo ha llevado a cabo el ataque y podemos encontrar los vectores de entrada, que al final es la primera miguita de pan que nos va a dejar nuestro actor para poder llegar a él. En el caso de las campañas de desinformación, hay otra herramienta de análisis de amenaza que también se basa en una matriz, ¿vale? Esa matriz es conocida como DISARM y establece diferentes dimensiones. En este caso, una de las dimensiones habla de la desinformación, que es la difusión intencionada de información falsa o engañosa con el objetivo de influir en la opinión pública. Otra diferente es lo que denominan deception, ¿vale? Que es la utilización de tácticas engañosas para hacer creer a la audiencia, etcétera, etcétera. La distorsión, la disrupción y la denegación, ¿vale? Al final, muchas veces, cuando hablamos de desinformación, estamos metiendo todos estos conceptos en el mismo saco, y no es correcto tampoco, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a prestar atención a qué diferente tipo o a qué dimensión se corresponde lo que estamos observando. Al igual que los TTPs y Mitre, DISARM establece una serie de fases para el lanzamiento de una campaña de desinformación, ¿vale? Es importante decir, bueno, lo veremos después, que DISARM plantea dos matrices diferentes, una red y una blue, ¿vale? Como Matrix, Neo y Morfeo. ¿Qué quieres, pastillita roja o pastillita azul? Rojo para ataque, para atacantes, y blue para defensa, ¿vale? Bueno, que me lío. Las fases, la planificación, evidentemente, preparación, ejecución y después lo que podríamos decir la evaluación de la campaña. Planificar. Todo ciberataque requiere una planificación. Todo ciberataque también requiere una infraestructura, como veremos, ¿vale? También requiere una preparación. Si no me preparo, lo voy a desempeñar de una manera, voy a realizar el ataque de la peor manera posible. Es decir, imaginaros un equipo de fútbol que no realice entrenamientos y tenga que jugarse la liga, pues va a tener unos pésimos resultados, no va a estar preparado para eso, ¿vale? Después hay que jugar el partido, hay que ejecutar la acción, ¿vale? Desde el principio hasta que consigamos nuestros objetivos, y si podemos maxificar esos objetivos, también lo van a hacer, ¿vale? Y después ya, una vez que ha terminado todo, pues evaluamos. Las técnicas. Pues bueno, dentro de la planificación se define el estado final deseado. Es decir, no podemos lanzar una campaña de desinformación sin tener un objetivo, es evidente, ¿no? Se establecen los objetivos como alcanzables y medibles. ¿Con qué finalidad? Lo de poder medirlos. Después, cuando hagamos la evaluación, con esos objetivos que podemos medir, vamos a poder establecer, pues, hemos conseguido 8 de 10. Bueno, pues ni tan mal. O hemos conseguido 0 de 10. Pues ha sido pésima. La hemos planificado muy mal, ¿vale? La parte que me interesa es aquí. Bueno, los target, que es el análisis de la audiencia objetivo. Esto también es importante. Una campaña de desinformación no se lanza así como así, ¿vale? Requiere un análisis previo. Las campañas de desinformación, siempre lo suelo decir, se basan al final en marketing, ¿vale? Cuando se lanza una campaña de marketing, ya sea de manera agresiva o normal, si no hacemos un análisis de mercado, es decir, qué intereses tiene nuestros compradores, va a tener muy poco éxito, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con las campañas de desinformación o las campañas de influencia de la opinión. Por eso mismo, para establecer los objetivos, ese análisis que realizan, lo primero que se establecen son microobjetivos, es decir, yo quiero llegar a una población grande, por ejemplo, pongamos España, pero necesito impactar y que poco a poco vaya creciendo, con lo cual el estudio que puedo hacer requiere menos esfuerzo analizando unas pequeñas variables. Necesito preparar el desarrollo de contenido, ¿vale? Esto hoy en día está muy en moda. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de los modelos de lenguaje generando campañas de desinformación. Sí pueden ayudar esos modelos de lenguaje a generar ese tipo de campañas de influencia de la opinión, ¿vale? Precisamente en esta capa. Pero no van a tener éxito por sí solas. ¿Por qué? Porque carecen de esto, de los microobjetivos. No están apoyados en ese análisis de la audiencia del objetivo. Requiere un analista, los típicos análisis de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que seleccionar también el canal,
Por eso el tostón que os pegaba antes, para que comprendierais el esquema de la comunicación. El canal tiene que maximizar las posibilidades técnicas y la asequibilidad. ¿Por qué decimos esto? Siempre hablamos de que el crimen tiene un coste y un beneficio para los criminales. Es decir, si a un criminal el coste es muy alto y el beneficio es inferior, no lo va a hacer. Al final funcionan como una empresa. Si a mí me cuesta más generar un producto que el beneficio que voy a recibir, no lo hago. Sería el género tonto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, después también necesitan ya, aquí empezamos con el tema de la infraestructura, si os fijáis, herramientas, cuentas de redes sociales, personal operativo, organizaciones para gestionar los activos, etcétera, etcétera. Llegamos a la fase de la ejecución, lo que os decía. La primera fase de la ejecución siempre va a ser la publicación de contenido a pequeña escala. De ahí que hablábamos de los microobjetivos, ¿vale? Ya después ya llegan las campañas de difusión masivas, etcétera, etcétera. Persistencia, claro que también tienen persistencia. Esa información, esa campaña tiene que persistir, si no tiene muy poco impacto. Si no lanzo una campaña que dure más de 1 hora, voy a tener muy poco éxito. Con lo cual tengo que conseguir, en ese ambiente hostil, por decirlo de alguna manera, que esa información persista, ¿vale? Hay que mover la campaña o el incidente del plano online a la vida real. El modelo de capas, de nuevo, estamos hablando. Estáis viendo ahora cómo el tostonazo que se iba soltando de la parte del estudio de las teorías de la comunicación y del modelo de capas ya tiene sentido, ¿vale? Maximizar la exposición, mantenimiento del entorno de la información y también llegar al ámbito físico de nuevo. Es decir, siempre va a aparecer alguien que diga, oye, eso no es cierto. Va a intentar desmontar la campaña de desinformación. ¿Cómo reacciona esa gente? Va a intentar anularlo. ¿Cómo lo va a anular? Pues lanzando ataques contra ellos, mediante el acoso, eliminación de contenido, van a intentar revelar datos privados, etcétera, etcétera. Y bueno, después llegan a la fase de evolución. Al final este tostón se basa en esto, en la matriz roja. Este es el ejemplo de la matriz roja, ¿vale? Cómo planificaría, en este caso nuestro estado de tirania, nuestro actor maligno, una campaña de desinformación. Planificación, la estrategia, los objetivos, ¿vale? Veis aquí los objetivos de degradar al adversario, disuadir de una determinada acción, distraer, dividir, facilitar la propaganda de determinado estado, motivar a la acción A, ¿vale? Es decir, muchas veces lo que buscan es dividir o segmentar a la población con una determinada finalidad o motivación de conducir determinados actos. Eso se puede ver precisamente aquí, ¿vale? Al final de lo que estamos hablando, si analizamos un poco esta parte, vemos toda la parte de infraestructura, ¿vale? Que sería toda esta parte de aquí. Y después, ¿dónde podría impactar los modelos de lenguaje? Que es en el desarrollo de narrativas y en el desarrollo de contenido. Desarrollo de narrativas, los modelos de lenguaje tipo generativo, es decir, le voy a decir, genérame narrativas enfocadas en con estas temáticas. Venga, pues el batiburrillo ya tengo. Pero también para el tema de vídeos y demás, ¿vale? Con lo cual vemos pues, que en ese sentido apoyan un poco. Otro ejemplo, Tirania. Veis que lleva el sello de IA, ¿vale? En una muestra de agresión cibernética sin precedentes, el país de Tirania ha lanzado un devastador ataque contra nuestra nación, desconectando por completo nuestros medios de comunicación y sumiendo al país en el caos. Sin embargo, su crueldad no se detiene ahí. Sus soldados cibernéticos han invadido los perfiles de redes sociales de nuestros líderes políticos, sembrando el caos y la discordia al publicar mensajes a favor de Tirania, provocando una ola de conflictos entre nuestros propios ciudadanos. La oscuridad se cierne sobre nosotros mientras nos enfrentamos a una amenaza insidiosa que busca dividirnos y debilitarnos desde adentro. Bueno, este es un ejemplo, fui un poco más allá, ¿vale? Lo que está haciendo es una Tirania lanza una ciberoperación basada en una campaña de influencia de nivel técnico, pero también
de la opinión, ¿vale? De manipulación de la opinión. Vemos al final que los ciudadanos, cuando intentan verificar esas noticias falsas que han lanzado, no tienen forma de contrastarla con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque han realizado una acción y han tumbado esos servicios, ¿vale? Entonces podríamos entender que ahí ya se empieza a complicar la cosa. Pero vemos ya que esa campaña de influencia de la opinión se apoya en otro tipo de ataques, ¿vale? El modelo diamante de los ciberataques, al final, también han desarrollado otro para las campañas de influencia de la opinión, ¿vale? También se conoce como el modelo diamante, pero en este caso para campañas de influencia de la opinión. Vemos que al igual que nuestro modelo diamante de ciberataques, es exactamente lo mismo. Tenemos un adversario, en este caso le cambian el nombre al influencer, tenemos una víctima, que al final no deja de ser una audiencia en el otro modelo, y volvemos otra vez, infraestructura y capacidades. Y se mantiene en este modelo, capacidades e infraestructura. Pero vamos a entrar un poco más a fondo y así podemos entender el... Al igual que en el otro modelo tenemos un eje sociopolítico. Tenemos nuestro actor maligno, ¿vale? El influencer, que es el sujeto que lleva a cabo la acción. Y aquí hay una cosa que ya mencionan, que a menudo es confundido por personas ya contagiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empezamos a analizar una campaña de ese tipo, muchas veces nos cuesta diferenciar entre quién es el que ha empezado a difundir esa noticia falsa y quiénes son las personas que están retuiteando ese contenido. ¿Por qué? Porque ya han sido contagiadas o porque han sido convencidos, empiezan a difundir más noticias, ¿vale? La audiencia, que es el sujeto sobre el cual se ejecuta esa primera acción o tiene la finalidad, ¿vale? Y al final, el eje sociopolítico completo es el punto clave de la campaña, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es al final, vamos a poder observar cuál es la motivación y cuál es la finalidad de nuestro actor maligno. Sin embargo, a mí la parte que más me interesa es esta, la del eje técnico, ¿vale? Veis que hay una pieza central, que es la narrativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, lejos de la narrativa, volvemos a tener las capacidades. En este caso, las capacidades, el modelo diamante de influencia propone la utilización de disarm. Yo voy un poco más allá. Si estamos hablando hasta ahora de que se pueden apoyar con ciberataques y demás, tendremos que empezar a incluir no solamente disarm, sino también las TTPs. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando apliquemos este modelo diamante, ya sea este que nos proponen tal cual o incluso podemos utilizar el genérico, tenemos que hacer una combinación de Mitre con los TTPs y con la matriz de disarm, ¿de acuerdo? Vamos a la infraestructura y de nuevo vemos que son los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo la acción, tanto a nivel técnico, infraestructura técnica, como humana. El año pasado os decía que al final la infraestructura de nuestro adversario es el eslabón débil, ¿de acuerdo? En este caso exactamente lo mismo. No tenemos que ir contra la narrativa, aunque sea la pieza central de nuestro modelo diamante. El punto débil de toda ciberoperación está aquí. El punto débil de toda víctima también va a estar en su infraestructura. Pensar un grupo de ransom, ¿vale? ¿Qué atacan? Vulnerabilidades. Infraestructura que no está bien protegida, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, vemos que las campañas de ciberoperación de influencia, ya sea tanto a nivel técnico como de la opinión, el punto débil siempre va a ser la infraestructura. Entonces, ¿para qué nos sirve la narrativa? Pues nos va a permitir comprender los demás elementos, ¿vale? Asigna significado e identidad a la información. Esa información que estamos viendo, con la narrativa, el estudio de la narrativa, vamos a poder observar cuál es la audiencia objetiva y vamos a poder intentar deducir cuál es la motivación o el objetivo final de esa campaña de desinformación. Cuando nos hablan de la utilización de IAs para luchar contra las campañas de desinformación, no es para identificarlas, no. Están proponiendo desarrollo de contranarrativa, ¿vale? Pero bueno, el desarrollo de una contranarrativa para contrarrestar esas campañas de desinformación van a tener un problema,
el mismo que tienen los atacantes. ¿Sabéis cuál es? El feedback, ¿vale? También van a requerir una infraestructura, pero se supone que ya la tienen, pero cuando se hablaba de la comunicación, ellos van a actuar como el primer sujeto y tienen que interactuar con el segundo, con el receptor. Y es el receptor, al final, el que se comporta de una determinada manera o no. Yo puedo desarrollar una campaña de contranarrativa brutal, pero si no recibo feedback de mi receptor, se muere, ¿vale? Para mí, personalmente, la mejor campaña de contranarrativa que se hizo fue en el año 2017 y la denominé como el efecto Barbara Streisand. Bueno, la denominé no, le añadí la parte de Spanish, ¿vale? Por la edición española del efecto Barbara Streisand. En el año 2017, un grupo terrorista lanzó una campaña de propaganda, ¿vale? Amenazando a nuestro Estado. Nuestros ciudadanos reaccionaron con la mejor contranarrativa que he visto en mi vida. Y ha sido todo vuestro trabajo. Lo conoceréis, al final salió hasta en los medios de comunicación. Humor contra el terror. Twitter se ríe del cordobés, ¿vale? Comúnmente conocido como el hijo de la Tomasa. Nos declara la guerra al Estado Islámico. Ellos buscan un feedback por parte de nuestros ciudadanos, que es el miedo, la propagación del terror, etcétera, y nuestros ciudadanos, todos vosotros, reaccionáis de esta manera. ¿Qué feedback hay? Contraproducente para ellos. Eso es lo que os digo, ¿vale? Es el efecto Barbara Streisand, pero a la española. Lo convertimos en memes, completos y absolutos. No os lo puedo enseñar en real porque tuve problemas con mi portátil, pero bueno, este es un modelo de lenguaje, ¿vale? Que con un texto que le metemos genera un informe de modelo diamante. No solamente el modelo diamante de la opinión, o sea, de influencia de la opinión, sino ya global, ¿vale? Le pasamos un texto con, ya veis, 3 casos de campañas de desinformación y le preguntamos, oye, resúmemelo y extrae los vértices del modelo de diamante, ¿vale? Y analiza los diferentes objetivos. Veis que muy bien realiza la atribución, en este caso, pues ya veis el logo ahí de Tirania, la motivación tras estos ataques. Sin embargo, no es capaz de hacer un análisis correcto de la narrativa. Me dice que la narrativa se encuentra alrededor de crear historias sensacionalistas acerca de sus objetivos, ¿vale? Bueno, de aquella manera, ¿vale? Y tampoco es capaz de identificar la audiencia objetivo, con lo cual los modelos de lenguaje nos pueden ayudar, pueden extraer este tipo de información y demás. También nos permite agrupar esos 3 casos y hacernos un resumen, como podéis ver aquí. Como sabéis, el año pasado os hablábamos de cómo integrar, por medio de haciendo uso de la API de MIS, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pues esto podría ser una ayuda en la plataforma MIS para todos esos informes que se reciben, extraer entidades de manera automática. Esto es una captura de cómo hice el código para hacer las llamadas al modelo de lenguaje. Veis que le pongo, pues, me vas a decir el nivel de impacto, el nivel de riesgo, el malware, los TTPs, IOC, sectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí más, pero esto tampoco voy a entrar más en detalle porque hay otro compañero que es bastante bueno, Samuel Ramírez, que va a hablar de estos temas mucho más a fondo. Así que le vamos a dejar a él, ¿vale? Bueno, al final lo codificamos en Python y lo hacemos, ¿vale? Con lo cual le podemos pasar no solamente informes que nos lleguen a nosotros, sino que se encuentren publicados en Internet, como podéis ver aquí, ¿vale? Que lo coja, genere el reporte y nos lo ponga. Tanto es así que, como podéis comprobar, extraen muy bien las entidades, ¿vale? Y fijaros en la cosa curiosa, me está diciendo incluso cuál es el comando y control de la IP, perdón, del comando y control. Y lo podéis ver aquí también, ¿vale? Con lo cual, estos modelos de lenguaje ayudan, sí. ¿Van a permitir romper, generar contranarrativas tan eficaces como las que os he enseñado? No.
¿vale? Al final los modelos de lenguaje son eso, son modelos de lenguaje, nunca van a ir más allá. El tema de la IA generalista, que todos en las películas de ciencia ficción y demás vemos, todavía es un sueño. Ahora mismo estamos con modelo de lenguaje, hay diferentes modelos de lenguaje, hay modelos de lenguaje enfocados a la psicología, modelos de lenguaje enfocados a la redacción, etcétera, etcétera, ¿vale? El tostonazo bien, sobre todo para primera de la mañana. Sí, di. Bueno. Sí. Con todas las casuísticas que hay, por supuesto, y luego también algo importante de la narrativa, no solo ya como contranarrativa, y luego sobre todo el discurso abstander, no tanto igual como programación o como modelización del lenguaje, sino por ejemplo pues con machine learning o con algoritmos, y luego también algo muy importante, por ejemplo con el tema del neuromarketing, es decir, buscar, no sé si hay como un protocolo específico que haya para hacer esa desactivación y neutralización. Me consta que, por ejemplo, en el caso de la Comisión Europea, sí que están trabajando con el análisis, la detección y el análisis de desinformación de fuentes rusas y específicamente para temas migratorios. Pero ¿hay algo específico que se pueda emplear? Sí, ya entiendo la pregunta y es una pregunta bastante buena, la verdad, porque la misma línea en la que está trabajando la Unión Europea con el tema de las migraciones y demás, también está trabajando primero en definir bien lo que es una campaña de desinformación, también está preocupada en el ámbito legal, porque al final la legalidad hay como cierto vacío, pero también otra preocupación desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo entendemos perfectamente, que es la prevención, ¿vale? Prevención y detección de alerta temprana. Sí pueden ayudar, pero te van a dar un margen, por decirlo así, esos modelos. Ya utilicemos técnicas de machine learning o cualquier otro. Al final siempre va a estar el humano detrás, porque tú puedes verlo, puede tener un indicador a lo mejor del 90% y lo ves y dices no, no. Porque al final muchas veces no es una desinformación, sino es malinformación, ¿vale? El concepto en inglés es malinformation, me parece más adecuado, pero bueno. Al final no deja de ser pues, que alguien ha entendido algo de manera errónea, no tiene esa intención de influencia de la opinión, ¿vale? Y está transmitiendo información errónea. ¿De manera deliberada? No, porque él no sabe que es errónea. Entonces, ahí es donde está casi el fallo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, hay también una línea que está la Unión Europea dirigiendo de alguna manera, vamos todos en la misma línea. Eso ya es otra línea, no son campañas de desinformación, aquí es de lo que estábamos hablando. Las campañas de odio y todas estas cosas van por otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahí no tenemos problemas legales, evidentemente. Ya sabemos cuáles son las repercusiones penales de ese tipo de cosas. Sí hay formas de investigar todo eso y también hay alerta temprana sobre las campañas de odio, con lo cual esa parte no nos preocupa tanto, nos preocupa, ¿vale? Pero me refiero que en este tipo de estudios estamos más enfocados al tema de la desinformación, influencia de la opinión, porque esa parte ya la tenemos bien asentada. Sí. Una pregunta, en relación con un término que habías puesto que era el BAM priming, ¿puede ser? Sí. Precisamente yo lo relacionaría un poco con el muestreo AB, ¿no? En el sentido de que muchas campañas de desinformación se realizan de manera simultánea, ¿no? Y en función de lo que decías tú, el costo-beneficio, se ve cuál es más rentable, ya no solo económicamente, sino con impacto social. Claro. ¿Hasta qué punto crees que los lenguajes de machine learning podrían ayudar a la detección temprana de este tipo de... Claro.
Ahí es donde ya combinamos diferentes tecnologías. Tienes que combinar la tecnología del modelo de lenguaje con técnicas de machine learning, al final con datos, con muestras de diferentes variables, sociodemográficas, etcétera, etcétera. Que eso un modelo de lenguaje no es capaz de interpretarlo. Con lo cual ya tienes que hacer que interactúen esos dos modelos para que sea lo más preciso posible ese modelo de lenguaje, basándose en las técnicas de machine learning. Bueno, nos hemos quedado sin más tiempo. Muchas gracias.